Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque nos has permitido estar aquí hoy, al pendiente, diligentemente, pues estando a la espera de recibir tu palabra, de aprender de tu palabra, de recibir una sabiduría y revelación conforme a tu conocimiento. Te agradecemos por permitirnos tener este espacio y por tener esta comunión en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado pastor. Te damos las gracias. Ayúdanos, fórmanos, dirígenos y llénanos en la gracia de tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, como ya conocemos, estamos en el libro de Romanos capítulo 15, o específicamente en el libro de Romanos leyéndolo. Hemos ya avanzado hasta el capítulo 15 y pues primeramente Dios vamos a continuar avanzando conforme la gracia de Dios nos lo permita. En este caso en particular estamos tocando el capítulo 15 y el capítulo 15 pues como hemos mencionado, hemos usado la Biblia Reina Valera 60, haciendo uso también pues de los versículos que la Biblia toma por contextos, que son los títulos de contextos como nosotros lo vemos aquí, que son los débiles en la fe, el Evangelio a los gentiles. Pablo se propone ir a Roma. Estos títulos son los que lo coloca la Reina Valera, son títulos que ayudan para poder entender o saber de qué trata la lectura que vamos a evocar, vamos a tratar. Por eso es que las Biblias a veces lo colocan, a veces no varía, a veces por ejemplo con la Biblia de las Américas, la que varía un poquito más a veces es la Biblia textual, aunque hay similitudes, pero por esta razón tocamos la Biblia Reina Valera, ya que es una Biblia más usada o mayormente usada a nivel latinoamericano. Y por eso nos apoyamos de estos títulos y por lo tanto también de estas secciones que el título Los débiles en la fe, en este caso en particular lo toma del 1 al 6, pero como hemos visto también el capítulo 14 lo considera como los débiles en la fe. Entonces por esa razón es que vamos a leer en este caso en particular otra vez Romanos 15 al 1, pero en Romanos capítulo 15 del versículo 1 al 6. El título es En teoría débiles en la fe, aunque el apóstol Pablo está hablando de varias cosas en este espacio. Pero vamos a leerlo, regresamos y comentamos basado en lo que leímos. Entonces vamos a comenzar a leer. Y dice de la siguiente manera, Romanos 15, del 1 al 6, esto es los débiles en la fe. Dice de la siguiente manera, el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. 2. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Como ya mencionamos, esto es lo que menciona en Romanos capítulo 15, de los versículos 1 al 6. Ya mencionamos de que habla de los débiles en la fe, que lo toma desde el versículo del capítulo 14 hasta abarcar capítulo 15 del 1 al 6. El apóstol Pablo prácticamente dirige esta sección de lo que se está hablando a aquellas personas que son fuertes en la fe y que en la congregación se han topado con personas que son débiles. En lugar, el apóstol Pablo decirles de que no rechacen a estas personas, no juzguen a estas personas, no menosprecien a estas personas, sino que busquen la manera de no ser tropiezo y también de apoyo a estas personas. Pero también él, pues, vamos a leer el versículo 4, que es donde quisiera comenzar a tomar lo que vamos a hablar el día de hoy o comentar el día de hoy. Ya lo habíamos mencionado la vez anterior, la semana pasada, este versículo 4, pero vamos a volverlo a leer o a comentar desde un punto de vista diferente. Y dice de la siguiente manera este versículo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ok, entonces, acá hay cuestiones que son muy importantes a revisar. Una de ellas es porque esto que está hablando el apóstol Pablo sirve
para aquellas personas que son fuertes en la fe, en el sentido de que, bueno, miren, Dios ya les dejó a ustedes cosas escritas, deberían aprender de ella para saber también cómo sobrellevar las flaquezas de los débiles. Pero hay partes que son bien importantes aquí que me llama mucho la atención, que ayuda para todas las personas realmente, y es esta palabra enseñanza. Porque dice, porque las cosas que se escribieron antes. Cuando hablamos de se escribieron antes, estamos hablando todos los escritos que corresponden al Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ya que en ese momento Pablo no necesariamente estaban las cartas paulinas como se conocen. Tal vez había una que otra, pero conforme al tiempo, pues que se fueron escribiendo las cartas hasta llegar a concluirla con, si no estoy mal, con Apocalipsis. Pero eso que ellos tenían en su momento era lo que antes se escribió. En nuestro caso en particular, entraría lo que conocemos como Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo eso que se escribió antes es dado para nuestra enseñanza. Pero hay algo importante con la palabra enseñanza que quiero resaltar. Vamos a tocar el griego para traer a entendimiento ciertas cosas. La palabra enseñanza en el griego es esta, que es la 1319. Esto es del diccionario Strong Concordance. La G indica que es griego, 1319 es la forma como buscarlo en Strong Concordance. También sirve para el diccionario Thayer o el diccionario Vine, que también es un expositivo. En este caso dice que la palabra es, o se pronuncia didascalia. Dice que viene el 1320, eso también es importante que lo vamos a revisar. Dice que es una instrucción, la función o la información. Se ha traducido como enseñanza, como enseñar o como doctrina. Pero si se dan cuenta aquí utilizan la palabra instrucción. Entonces si leyéramos basado en eso, el versículo diría de la siguiente manera. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra doctrina se escribieron. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra instrucción se escribieron. Vamos a regresar aquí. Esto es importante de verlo por los contextos en los cuales se aplican. Recordemos de que la palabra Torah, que a veces se utiliza en el Antiguo Testamento, regularmente la traducen como ley, pero también puede ser traducida como instrucción. Regularmente nosotros pensamos de que la ley solo es no hacer cosas, pero realmente la ley, nosotros hacemos uso de la ley, o la ley del concepto judío era que a través de la ley podían alcanzar algo, no es como que un impedimento para algo, sino que para alcanzar algo. En este caso recordemos también de que doctrina significa una forma de vida. Entonces, ¿qué quiere darnos a entender? De que lo que antes se escribió para que nosotros aprendiéramos a vivir, para que tuviéramos una forma de vida conforme al reino de Dios y su justicia. Pero quiero tocar esta parte de donde procede la palabra didascalia o instrucción o enseñanza para poder trasladar algo a conciencia. Veamos aquí, dice la G1320, que es didascalos. Y dice que también esa tiene una raíz que es la 1321, que es instructor. Instructor. O sea que la instrucción viene de un instructor. Generalmente o específicamente dice doctor. Recordemos que doctor no necesariamente significa un médico, sino que doctor hace referencia a un maestro o a una persona que tiene una capacidad de conocimiento que lo traslada, a eso se le llama doctores. Normalmente nosotros cuando vemos a un doctor, cuando vemos a un médico, por así decirlo, ese término de doctores porque ellos alcanzaron un nivel de conocimiento y por eso se le da el título de doctor. Pero también, pues, ese título de doctor también se aplica a otras áreas, hablando en nuestros tiempos. Pero específicamente en ese tiempo, cuando se habla de doctor, se habla de un maestro, una persona con un gran conocimiento, saberlo aplicar y saberlo ejecutar. En este caso, pues, también se ha traducido como maestro, como padre de familia. Ok, luego vemos que esta viene otra raíz que es didascos, forma prolongada causativa de un verbo primario dao, aprender, enseñar, de la misma aplicación amplia, enseñar, instruir, aprender. Ok, ahora, ¿por qué mencioné estos tres aspectos o estas tres palabras acerca de la enseñanza? Porque lo que nos quiere dar a entender esta parte de Romanos es de que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Pero prácticamente lo que está diciendo el apóstol, o lo que está tratando de trasladarnos el Espíritu Santo es de que todo lo que se escribió antes es para que nosotros fuésemos maestros. Pero no maestros en el contexto nosotros
ser maestros en el sentido de ministerio primario o de sentarnos a enseñar, sino que habla de maestros en el sentido de la capacidad de vivir. O sea, nosotros tenemos que ser maestros en nuestra forma de vida. Entonces, la idea de que, por eso también, esto creo que lo menciona en el libro de Hebreos, capítulo 5, cuando él menciona, el escritor de Hebreos dice claramente, porque ustedes ya debiendo de ser maestros, pero como se les ha olvidado las cosas, como no han aprendido lo básico, tengo que volver a regresar a los principios básicos. Entonces, realmente nosotros deberíamos ser maestros en el sentido de que tenemos un amplio conocimiento de cómo vivir las cosas. Y no solamente de medio saber cómo aplicamos algo, sino que tenemos que saber ser maestros en ese aspecto de tener una experiencia y de saber cómo se ejecutan las cosas para poder tener ese alcance, por así decirlo, de maestros en el sentido que se quiere trasladar. Pero para poder ser maestros tenemos que recibir esa instrucción, aplicar esa instrucción y trasladarla a una maestría, por así decirlo, en el sentido de la aplicación del conocimiento para también enseñar a otros. Lógicamente, quiero resaltar aquí algo también porque no quiero que se confunda el hecho del maestro como un aspecto ministerial, sino que quiero hablarlo en varios aspectos. ¿Por qué? Porque en un caso Jesús dijo, id y hacer discípulos. Entonces, un discípulo, ¿qué va a hacer? Un discípulo que va a hacer es enseñar. Es una de las cualidades de un discípulo. ¿Y qué va a enseñar? Va a enseñar lo que aprendió o lo que guardó. ¿Por qué? Porque Jesús claramente dice, id y hacer discípulos a toda criatura, enseñándoles a guardar todo lo que ustedes ya guardan. Entonces lo que el discípulo va a hacer prácticamente va a ser enseñar. Entonces prácticamente este discípulo va a tener una manifestación de maestro. Maestro no en el aspecto, vuelvo a repetir, como ministerio, sino en el hecho de que un discípulo va a enseñar. Entonces va a tener como una función o una manifestación de maestro, porque va a enseñar a otros, pero no necesariamente va a cumplir con el ministerio primario de maestros como ministro, sino en el sentido de la enseñanza o de la instrucción. Este discípulo prácticamente lo que va a hacer es dar una instrucción a una persona. Pero por supuesto, para poder dar esa instrucción, él tiene que tener la capacidad de haberlo aprendido, de haberlo aplicado y por lo tanto ya poderlo enseñar. Por eso que en el libro de Esdras se manifiestan 4 cosas, que es la preparación del corazón, el aprendizaje, el tercero es la práctica o la obediencia a esa palabra y lo tercero es la enseñanza. Ok, entonces, esto es una parte. La otra parte con relación a discípulo, también está, por ejemplo, las madres. Las madres también lo que van a hacer enseñar y van a tener una especie como de maestras, por así decirlo, en el sentido de trasladar una enseñanza, porque la Biblia menciona en Proverbios, dice, sigue la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. Es decir, que la madre también lo que va a hacer es enseñar. ¿Y a quién le va a enseñar? Le va a enseñar a sus hijos. Entonces, si nos damos cuenta, la Biblia no solo es aplicable en un sistema, como algunos le llaman, eclesiástico, o en un sistema de iglesia, sino que realmente la palabra de Dios se aplica en todos los ámbitos. Inclusive una persona que tiene un cargo en una empresa, tiene un puesto, pongámosle contador. La persona que es contador ya lleva experiencia, ya ha llevado tiempo en la práctica de ser contador en 1 año, 2 años o 3 años de una empresa. Cuando entra una persona nueva, prácticamente le va a tocar que enseñar. Fue instruido para eso, da esta instrucción y la persona pues va a enseñarle a una persona nueva. A menos de que en ciertos, estos pues en casos especiales, porque realmente a veces en las empresas ni siquiera capacitan. Lo único que hacen es darle un montón de documentos a uno y mire uno cómo sale. Pero a lo que quiero dar a entender es de que la aplicación de la instrucción que uno recibe, uno puede llegar a enseñar a otra persona. Y uno tiene que volverse realmente un maestro en la forma de vivir. Nosotros como creyentes en Cristo tenemos que manifestar una forma de maestro. Lógicamente, lo vuelvo a repetir, no estoy hablando del ministerio primario. Recordemos de que la Biblia menciona de que hay
están los 5 ministerios. Voy a apuntarlo aquí como... Están los apóstoles. Están los... Voy a ponerlo de esta manera. Están los profetas. Están los evangelistas. Están los pastores y los maestros. Entonces la idea de estos 5 dice que es capacitar a los santos para que lleguen a la estatura del varón perfecto para que lleguen a la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Entonces prácticamente todos estos van a ejercer una enseñanza, una instrucción a los santos. El apóstol va a traer una enseñanza apostólica, un evangelista una enseñanza evangelística, en el sentido de que a veces pensamos que los evangelistas solo son para evangelizar a las personas inconversas y atraerlos a la iglesia, pero cuando dice la Biblia que los 5 ministerios están para capacitar a los santos, significa que un evangelista también va a trasladar una instrucción, una enseñanza a los santos. De igual manera un profeta y de igual manera un pastor y un maestro. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, tanto un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista y un maestro, tienen una forma de vida, lo que hablamos de la enseñanza y una doctrina, una forma de vivir, y esta forma de vivir se enseña ¿a quiénes? A los que conocemos nosotros como los santos. Por lo tanto, por supuesto, si un maestro le enseña a un santo, o a decir a un discípulo, a una persona X, él va a tener manifestaciones, este santo va a tener manifestaciones como que fuese un maestro. De igual manera, una persona, un profeta que le enseña cosas a los santos, este santo va a manifestar cosas proféticas porque un profeta le está enseñando. Y regularmente eso pasa cuando vemos en la Biblia, cuando dice claramente de que no es profeta ni hijo de profeta. Porque un profeta tiene un hijo, no significa que el hijo va a ser profeta. Pero el profeta padre le va a enseñar cosas a sus hijos. Y como él es un profeta, vive esa dimensión profética, ese ministerio profético, y quiera que no le va a dar ciertas enseñanzas a su hijo, y quiera que no, tal vez el hijo va a terminar profetizando, va a hacer ciertas manifestaciones proféticas porque tiene un padre profeta. Por eso la Biblia menciona, dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. También cuando a la Biblia menciona de profeta, hijo de profeta, ese hijo hace referencia como de decir discípulo. Yo no soy profeta ni discípulo de profeta. Entonces, a lo que quiero dar a entender con esto es de que todo lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza, pero la idea que recibimos esa enseñanza es para que nosotros nos convirtamos en maestros, no en el maestro en tipo ministerio, sino maestro en el sentido de tener la experiencia amplia de saber cómo vivir la vida. No en el sentido de que uno vive ciertas cosas y no sé ni cómo vivirlas, ni sé cómo afrontarlas, sino la idea de que nos enseñaron para que nosotros podamos vivir de manera excelente. Por lo tanto, cuando venga otra persona, vamos a poder enseñarles todas las cosas de una manera amplia y una manera en experiencia. Ahora, vamos a regresar acá a lo que habíamos hablado de la enseñanza. Entonces, por eso, todo lo que antes escribió para nuestra enseñanza, para nuestra forma de vida, para ser maestros en la forma de vivir. Ahora, vamos a avanzar a la otra parte de este versículo de Romanos. Dice de la siguiente manera. Quiero ver. Ok. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, esto es bien importante porque aquí dan la finalidad. Es decir, aquí dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, de que la palabra de Dios, las Escrituras, van a buscar brindarnos esto, lo que es una esperanza. Es decir, que si alguien lee la Biblia, está estudiando, pero no obtiene una esperanza, entonces hay algo ahí que no está muy bien introducido en el sentido de la recepción de la palabra de verdad. Pero me gustaría que viéramos la palabra paciencia y la palabra consolación para entender mejor a lo que se está haciendo referencia. Y vamos a leer aquí la palabra paciencia. Dice que la palabra paciencia es del 5281 y es hupomone, que viene del G5278. Y dice, significa resistencia o aguante, aguante alegre, es decir, no solo aguantar quejándonos, porque a veces así nos pasa, sino un aguante alegre o esperanzado. También tener una constancia, se ha traducido como constancia, paciencia, perseverancia y perseverar.
Esta palabra, como dijimos, viene de la 5278 y la 5278 significa jupomono de G5259 y G3306. Significa quedarse bajo, detrás, es decir, permanecer, quedarse figurativamente, resistir, soportar, retener, entereza, perseverar, y se ha traducido como padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener, sufrir y sufrir. Y vamos a ver ahora la palabra consolación, en el griego también, que es paraklesis, de 3870, imploración, exhortación. Exhortación no necesariamente regañar, porque a veces podemos confundir exhortar con regañar, pero exhortar es prácticamente darle ánimos a la persona para que siga adelante. Lo estamos exhortando. Se ha traducido como exhortación, confortar, consolación, consolar y consuelo. Como ya vimos, viene la palabra 3870, dice que la palabra 3870 viene en la 3844 y 2564, dice que es llamar cerca. Es decir, invitar, invocar, por imploración, exhortación o consolación. Se ha traducido como orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolación, consolar, exhortar, exhortación, exhortar, exigencia. Entonces, cuando vamos a ver lo que corresponde a la escritura, que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué significa? De que una de las cosas que nos va a dar la palabra de Dios es formar la paciencia en nosotros, es decir, la capacidad de aguantar las diferentes las cosas que vienen en la vida para poder alcanzar esta esperanza que nos ha sido brindada en Cristo Jesús. Entonces, por eso que hay muchas personas se apartan del camino, porque no han recibido esta paciencia de las Escrituras. Por no tener la Escritura en ellos, no pueden sobrellevar las diferentes persecuciones, angustias, aflicciones que el mismo mundo y enemigo está brindando. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, esta palabra nos va a formar en nosotros la capacidad de aguante. Por eso que vimos ahí que prácticamente paciencia significaba aguante alegremente o aguantar con esperanza. Entonces, si alguien quiere permanecer y ser perseverante en el Evangelio, ser constante, como lo acabamos de ver ahí, necesitamos leer la palabra, porque esa palabra nos va a dar esperanza, nos va a dar la capacidad de aguantar y seguir adelante. Uno de los ejemplos que yo tengo muy firmes es el versículo de Romanos 8:18, que dice, porque las aflicciones de este tiempo no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada o manifestada. ¿Y qué sucede? Que cuando cada vez que viene en mi vida un problema, una dificultad, una aflicción, y recuerdo ese pasaje, ese versículo, yo digo, bueno, sí estoy pasando, está difícil la situación, está pasando el problema, pero Romanos 8:18 dice que por las aflicciones de este tiempo no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Entonces digo, bueno, voy a aguantar, voy a resistir esta situación mientras viene el tiempo del fin, o mientras viene la venida de Cristo, o mientras mi tiempo en la vida termina. Pero este lapso de tiempo en la tierra va a ser corto y no va a tener comparación con la gloria que me va a ser manifestada. Entonces, por eso la palabra nos da esta paciencia, esta capacidad de aguantar los problemas, esta capacidad de aguantar las situaciones difíciles, porque tenemos una esperanza cimentada en Cristo Jesús. Ahora veamos con la consolación. Eso también es importante porque como ya vimos que la palabra consolación significa, la raíz de ello significa hacer un llamado. Entonces cuando la Biblia dice que Él nos consuela, prácticamente lo que las Escrituras dicen, nos están llamando hacia Cristo Jesús, y a la hora de estar en Cristo Jesús podemos consolar nuestra vida y nuestro corazón. Si nosotros estamos alejados de Cristo, es decir, no estamos buscando la oración, no estamos buscando la lectura de la palabra, por lo tanto, no vamos a poder sobrellevar las cosas. Entonces la idea de la consolación es decirle a la persona, mira, si tan solo tú buscas más a Dios, Él va a consolar tu corazón. Por eso Jesús dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él está brindando un consuelo a la gente, diciéndole, si ustedes se acercan a mí, si ustedes reciben de mí, por lo tanto ustedes van a recibir el descanso, es decir, el consuelo que necesitan sus almas. Pero si ustedes siguen lejos de mí, van a permanecer con esas cargas y esas tribulaciones. Entonces, muy comúnmente nosotros nos quejamos, criticamos y hacemos un montón de cosas, pero no entendemos que la palabra de Dios nos da la capacidad de soportar y nos hace un llamado
para estar cerca de Jesús, nos anima para continuar en Cristo Jesús, nos alienta para continuar en el descanso y el reposo que es Cristo Jesús. Por eso mismo nos han dado al Espíritu Santo, es decir, al Consolador, porque dice que Él nos guiará a toda verdad, Él nos llevará, nos encaminará a toda verdad. Pero por supuesto, cuando hablamos de la verdad, hablamos también de las Escrituras, de la palabra. Ahora, hay algo que también vamos a ver con la palabra escritura, que está acá en Romanos, en el mismo Romanos 15:4, que dice que la paciencia y la consolación de las Escrituras. Pero hay algo muy interesante con esta palabra escrituras en el griego, que me gustaría que la viéramos, y es la palabra grafe, que es del griego es 11:24, para encontrar en Strong Concordance, Steyer o Diccionario Vine, que viene el 11:25 y dice que es un documento, aunque se traduce como escrituras, pero también se puede decir documento, es decir, santo escrito, o su contenido o su declaración en él, lo han traducido como escritura. Como viene el 11:25, dice que es un verbo primario llamado grabar, específicamente escribir, figurativamente describir, escribir, inscribir, dar carta, escribir, decir, perdón. Entonces, ¿por qué me llama la atención bastante esto? Porque aquí dice que es un documento. Claramente nosotros tenemos más claro lo que es un documento que tal vez cuando hablan de la escritura. Y esto es bien importante porque cuando se habla de documento o documentar algo, es porque la documentación o lo que se documenta es específicamente para poder evitar un problema o por obtener la capacidad de saber cómo solventar algo. Por poner un ejemplo, cuando uno va a las empresas, cuando uno entra a trabajar en una empresa, lo primero que hacen a veces es darle a uno documentos de cómo se trabaja la empresa, cómo trabaja la empresa para no tener problemas. Por ejemplo, cuando uno trabaja en bancos, hay cierto estándar que hay que mantener para mantener la seguridad del banco en términos tecnológicos. Entonces, uno le entrega una documentación de ese estándar de seguridad bancario y uno tiene que leer para poder aplicar ese proceso y después uno no tenga problemas, que ya sea que roben o hagan ingeniería social o algún otro tipo de situaciones, para que uno no tenga ese problema. Entonces le dan esa documentación para evitar peligros, problemas y etcétera, porque también la entidad bancaria puede ser demandada y otras cosas. Lo segundo es que también le dan a uno un proceso de cómo la empresa está trabajando, qué modelos usan, qué tipos de marcos de trabajo, qué herramientas, y uno tiene que estar leyendo para acoplarse a la forma de vida o a la forma de trabajo de esa empresa. En otros casos, cuando uno es programador, en mi caso en particular, le entregan a veces, bueno, eso nunca me lo han entregado, pero sí me ha pasado lo contrario. Cuando a mí nunca me han entregado la documentación de cómo funciona un sistema, es muy difícil porque uno tiene que a veces ir a ver el código fuente de lo que está en la programación. Y el problema es de que está mal, no está bien escrito el código, es difícil entender el código. Y a veces puede pasar una semana o 2 semanas, va a tratar de entender qué quieren hacer todo el funcionamiento. Pero si me hubieran dado a mí un documento con toda la información ordenada, indicándome qué tipo de documento utilizar, qué tipo de ciertas características en la empresa, fuera más fácil para mí, o en ese momento hubiera sido más fácil para mí integrarme al sistema, hacer los cambios, etc. Pero como no hubo una documentación previa, entonces fue mucho más difícil. Y en mi caso personal, a mí me pusieron a documentar la información. Como me pusieron a documentar la información, entonces me topé con el problema de, bueno, tengo todo este problema, voy a hacer la documentación. Y la idea de la documentación es de que cuando entra una persona nueva a la empresa, esa persona puede ahorrarse ese camino de que yo tal vez pasé 2 meses documentando, entendiendo. Cuando una persona nueva llega, se va a ahorrar esos 2 meses. En lugar de pasar 2 meses investigando cómo funciona, tal vez va a agarrar una semana o 2 semanas para leer la documentación, entiende el funcionamiento y ya puede aplicar cambios al sistema para mejorarlo. Entonces, prácticamente esa es la idea de lo que Jesús dejó con las Escrituras, o como el documento escrito en lo que estamos haciendo, o lo que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque ese documento, es decir, esta palabra escrita, nos va a ayudar a solventar muchos problemas que ya pasaron todos los que vivieron en el antiguo tiempo. Llámese Abraham, llámese Isaac, llámese Jacob, llámese Moisés, David, etc. Ellos pasaron por cosas.
Dios vino y dejó la documentación de lo que ellos vivieron, es decir, el problema que ellos vivieron y también la forma en cómo la solucionaron. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vivamos, o tal vez no estamos viviéndolo, pero puede hacer que lo vayamos a vivir, nosotros podemos decir, bueno, esto ya lo vivió David. David lo que hizo fue hacer esto. Entonces, si viene el problema, yo voy a hacer esto que vi en David, o que vi en Moisés, o que vi esto. Y uno agarra un conjunto de principios para llevarlos a la práctica. Pero si uno no aprende o no lee esa documentación, es decir, la escritura, vamos a tener problemas, porque no vamos a saber cómo enfrentar las cosas de la vida. Y hay un ejemplo que me parece bastante interesante con relación a un caso en particular cuando hablamos ahorita de documentación. Inclusive hay una película de eso, que no me recuerdo el nombre específicamente de la película, pero la película trata de que hay una persona que es un aviador y que esta persona que estaba volando, parece que tuvo problemas en los motores de las alas del avión, si no estoy mal, y eso lo obliga para que él prácticamente busque aterrizar, aunque algunos le habían dicho que aterrizara en como una pista, pero él se dio cuenta que no le iba a dar tiempo y que si lo hacía prácticamente prácticamente todos iban a morir. Entonces él se arriesgó y se fue a aterrizar a un lago o un río de los Estados Unidos, que también era cosa difícil, de que nadie había podido tener la capacidad de lograr aterrizar, pero él tuvo la confianza de decir, bueno, lo voy a lograr aterrizar, y efectivamente logró aterrizar. Pero como él lo mandan a juicio y él pues trae un problema de que no creían que fue lo correcto que él hizo, entonces él llevan a juicio para verificar todos los datos, etcétera. Para no ser la historia larga, porque creo que es importante esto, lo que sucede está que como él era un piloto experimentado, si hubiera sido otra persona que hubiera sido un principiante, por ejemplo, dicen que ellos tienen un manual para que, por ejemplo, si hay una tormenta, o si el motor se apaga o se descompone o pasa a un tipo de situación, hay un manual que a la hora de ver el manual, ellos como que lo verifican en orden, ¿va? Si hay un problema, verifiquen primero este punto 1. Si este punto 1 no es, verificar el punto 2. Si verifica el punto 2 no, verificar el punto 3. Si el punto 3 no, verificar el punto 4, y así hasta, por ejemplo, llegar al 24, y el 24 ya soluciona las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona, que era un piloto aviador experimentado, que ya se sabía el manual de memoria, o que ya por lo menos reconocía los procesos, él no vino y agarró el manual y comenzó a verlo uno por uno, paso por paso, sino que él, como ya tenía la expertise, él prácticamente se fue, por ejemplo, hasta el punto 50, aplicó el punto 50 y logró solventar la situación para abarcarlo bien. Cuando él es llamado a juicio, prácticamente el copiloto dice eso, de que la persona, si hubiera sido cualquier persona, inclusive él hubiera dado paso por paso, y eso hubiera provocado de que no hubieran aplicado la solución a tiempo, y por lo tanto hubieran tenido accidentes. Pero a él, por ser un piloto experimentado, por saberse lo que había, las situaciones o los problemas que ya venían, entonces él pudo aplicarlo y irse, por ejemplo, hasta el punto 50 y no irse uno por uno. ¿Qué quiero entender con esto? Que la palabra es lo mismo. Hay personas de que no leen la escritura y prácticamente cuando quieren entrar a solucionar algo, tienen que leer la Biblia como que versículo a versículo, y pues eso se desesperan, tal vez no encuentran la solución, ya pasó un mes, no la resuelven, ya pasaron 2 meses y no la resuelven, hasta de repente encuentran algo en la escritura y avanzan. Pero si ellos con antelación, con anterioridad, se hubieran puesto a leer la escritura, hubieran aplicado, hubieran aprendido, cuando vienen ciertos tipos de situaciones en la vida, la persona ya viene y dice, bueno, la Biblia menciona en versículo tal, en el capítulo tal, de tal pasaje, que hay que resolverlo de esta manera. Entonces uno ya viene, aplica ese principio y uno avanza. Por eso es la idea de lo que me gustó de la traducción aquí, que se puede poner como documento. ¿Por qué? Porque ya, por lo menos en mi caso, me amplió el detalle de lo que yo he vivido en las empresas, que regularmente, en muchas empresas en las cuales he estado, no hay una documentación. Y a veces, inclusive dentro de la misma empresa, la gente dice, bueno, ¿y por qué nadie lo documentó, verdad? Y yo a veces he levantado la mano y yo lo iba a documentar, pero ustedes me dijeron que no lo documentara. Y eso, por no haberlo documentado, surge un montón de problemas. Y después dicen ellos, bueno, hubiéramos documentado.
Entonces, que Dios sabiendo en su sabiduría todo esto, de que las personas iban a tener problemas, circunstancias o manifestaciones en este tiempo, Dios dijo, bueno, documenten todo eso que está ahí y puso a personas específicas que documentaran todo. Que documentaran, por ejemplo, inclusive cuando se va a aprender en lo poco que se va en maestrías, se aplica el caso, por ejemplo, una empresa quebró, hizo tal inversión, etcétera. Entonces está el caso. Basado en ese caso, es un caso de estudio, se estudia y se elabora la solución de eso. Es decir, en las maestrías o inclusive tal vez en unas universidades, ven el caso y cómo solucionó esa empresa ese problema en la vida real, cómo fue solucionado, porque es aplicable. Entonces las personas que ya están en maestrías en otras áreas, bueno, ya a través de casos de estudio, casos de vida, documentados, saben cómo aplicar las soluciones o saben qué puede pasar. Entonces, en este caso en particular, es lo mismo con Dios. Dios dejó los problemas, los casos y las soluciones y las diferentes formas que se pueden aplicar, pero lógicamente es importante leerlo diariamente para ir aprendiendo, para que cuando se presenten los diferentes casos, que los casos no van a avisar. No es que de repente el caso, que va a venir un problema y el problema dice, mira, ahí llego contigo, yo soy el problema número 1, el problema número 3, sino que de repente los problemas caen y a veces caen todos juntos, caen hasta 5 o 6 problemas al mismo tiempo. Entonces, por esa razón nosotros debemos estar al constante de las escrituras e inclusive agarrando esperanza, porque a veces uno cree que no se puede resolver nada de lo que está pasando, pero por eso Dios ya dejó la escritura, indicando de que Él es el que va a revelar cómo se van a resolver las cosas. Él es el cual hay que buscarse para que Él nos revele y llevemos a la vida lo que nos está brindando. Por eso la idea de leer la palabra con constancia o la palabra diariamente, para que cuando se presenten los problemas, no solo los nuestros, porque a veces las personas vienen con nosotros y nos dicen, mira, fíjate que tengo este problema. Y a veces nos dicen, mira, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo se resuelve eso? Y uno tiene que tener la capacidad de decirle, mira, la Biblia dice en tal pasaje tal cosa, tal vez eso te ayuda. Y a veces ellos lo aplican y efectivamente les sirvió. ¿Por qué? Porque uno ya leyó la documentación, pero no es una documentación de empresa, por así decirlo. No es una documentación de familiar, sino que es una documentación en el sentido de la vida en sí mismo, que ya nos enseña a nosotros cómo vivir. Inclusive hay muchas cosas que la Biblia enseña de cómo se debería aplicar el trabajo. En mi caso, voy a poner un caso ahorita que hablamos de trabajo. Me pasó porque, por ejemplo, yo tenía un jefe que era problemático. Y lo que sucedía es que la Biblia dice en la palabra de que si uno tiene jefes difíciles de soportar, hay que sobrellevarlo, hay que aguantarlo. Y que si tiene uno jefes que son fáciles de sobrellevar y que son amables, no por eso uno tiene que venir y tratarlos mal, sino que realmente ser más agradecidos y trabajar de mejor manera. Y eso por lo consecuencia nos da una esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos de que a la hora de hacerlo vamos a agradar a Dios y Dios inclusive nos puede dar algo mucho mejor. Y claramente a mí me pasó en un trabajo. Tuve un jefe que prácticamente era un ogro o tenía ciertos problemas y yo a través de aguantar, resistir, a través de la escritura, porque la escritura me decía eso, ¿verdad? Uno, como dice la escritura, estar contentos con su salario o soportar a los jefes que son difíciles, o algunas otras palabras que hablan acerca de las dificultades que pueden aplicarse no solo en trabajo, sino en familia, etc. Entonces, por causa de ello, digo, bueno, me voy a resistir, voy a esperar porque la escritura me lo dice, la escritura me da a entender y también la palabra dice que no para siempre se trilla el trigo, es decir, me está dando una esperanza, una paciencia y una consolación por medio de las escrituras. Por consecuencia, luego pasa que renuncié al trabajo porque ya Dios me dio la vía y automáticamente a los 2 días, al día siguiente fui contratado en otra empresa y pues fue una empresa donde fue mucho mejor, realmente fue una gran bendición porque inclusive dentro de la misma empresa me dieron la capacidad de hacer cosas para Dios, me dijeron, mira, tienes todo mi apoyo, me dijo mi jefe en ese momento, de que puedas usar el tiempo que estés dentro de la empresa para hacer cosas de Dios. Solo avísame, me decía Alba. O sea, en el caso, si yo me iba a orar 1 hora dentro de mi tiempo en la empresa, nada más que avisara. O si de repente yo le tocaba que ir a predicar a alguien o a ir a la cárcel, solo que avisara. Y efectivamente así fue. Creo que fue en la parte del tiempo del COVID.
yo le decía a mi jefe, mire, fíjese que yo, si me da tiempo de ir a la cárcel para poder ir a dar unas encomiendas, y pues lo podía hacer, no, mi jefe no me ponía peros, pero también pues de alguna manera yo también correspondía a eso, pues, o sea, si yo iba en la mañana, por ejemplo, yo creo que iba miércoles en la mañana, claramente yo trabajaba en la noche, pues yo a veces desde las que era, creo que terminaba a las 8 de la noche o a las 10, a las 12 de la noche, para que no tuviera yo conflictos o problemas el otro día, dejarlo todo ordenado, por así decirlo. Entonces a lo que voy es de que la palabra en sí misma Dios dejó documentadas las cosas, Dios dejó escritas las cosas, Dios dejó los casos, los problemas y las soluciones, inclusive muchas cosas que han de venir para que nosotros tengamos paciencia y tengamos un consuelo, y todo eso genera una esperanza. No solo lo dice aquí, también lo dice en otro pasaje de Romanos, que dice que la paciencia provoca, la paciencia trae prueba y la prueba trae esperanza. Ok, entonces vamos a avanzar también aquí con la palabra esperanza para ver qué significa. Dice la palabra esperanza es 1680 en el griego, es elpis, y dice de la siguiente manera, del primario elpo, esperar con anhelo, por lo general con placer, expectación, abstractamente o concretamente, o confianza, esperanza, esperar. Ok, esta es la palabra esperanza, y es bien importante porque dice que también la esperanza nos da una expectativa. La esperanza no es solo cuando uno tiene problemas, sino que a veces uno tiene la esperanza, por ejemplo, de ver a Jesucristo, la esperanza de que Jesucristo lo visite, la esperanza de que Jesús me hable, la esperanza de que el Espíritu Santo muera en mí, la esperanza de anhelos o situaciones que uno quisiera tener con Cristo Jesús. Y la misma Escritura nos va a dar ese anhelo o esa esperanza, o nos va a dar la forma de cómo esperar a Jesús. Y eso creo que ya lo vimos en el día sábado cuando hablamos acerca de los frutos, cuando hablamos sobre lo que es dando fruto en abundancia con la parábola del sembrador. Cuando Jesús nos habla de la parábola del sembrador, y Él nos pide que demos, y la idea de la parábola del sembrador es de que uno puede dar fruto al 100 por 1, no es solo el hecho como lo vimos de que solo, bueno, voy a dar fruto para mostrarme moralmente a las personas, porque como la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, o voy a dar fruto para que me pongan en el ministerio, o me va a dar fruto para que me vaya bien, sino que vimos de que la idea de la esperanza de dar fruto, o de preparar el terreno, la siembra de la semilla, etcétera, eso es para poder tener un mayor nivel de comunión con Dios, porque ya vimos en el libro de Cantares que dice, la amada, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. Entonces nosotros a la hora de ver la parábola del sembrador, la escritura que está ahí, nos va a dar dos cosas, paciencia y consuelo, porque realmente a veces las cosas no es que las plantas de un día, de la noche a la mañana ya son árboles grandes, sino a veces tenemos que mantener una paciencia. Pero recordar que esa paciencia de mantener esa semilla, de regarla, de plantarla y las diferentes cosas que se realizan, van a provocar un fruto, y ese fruto va a llamar al amado para tener nosotros comunión con el amado. Entonces vamos a tener paciencia y eso va a generar esperanza en nosotros para decir, bueno, si yo me mantengo en la escritura, si yo sigo y prosigo con el cumplimiento de la palabra, voy a dar fruto, y ese fruto me va a llevar a una comunión mayor con nuestro amado Jesús. Y esto, como vuelvo a repetir, se da en diferentes manifestaciones. Cada quien vive cosas, experimenta cosas, y también por lo tanto Dios le brinda la escritura o la documentación o la formación para que pueda formar esa paciencia y consuelo y mantenerse esperanzados en Cristo Jesús. Entonces, esto que menciono es bastante importante, lo que leímos con respecto a este pasaje. Lo vamos a volver a leer para entrar en contexto, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O en este caso podemos decir, porque las cosas que se documentaron antes para nuestra instrucción, para nuestra solución, para nuestra aplicación, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Voy a leer también creo que el 6, perdón.
que también va a ayudar a entender un poquito más algo. Pero creo que es el 5. Aquí está, el 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos versículos, el 5 y 6, los vamos a ver, vamos a comentarlos la próxima semana. Pero es importante, y por esa razón me tomé la dedicación, por así llamarlo, de tocar un poquito más lo que corresponde. Las palabras que vimos acerca de enseñanza, acerca de paciencia, consolación, escritura y esperanza, porque estas palabras o este versículo es bastante clave para poder entender el versículo 5. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 prácticamente dice que el Dios de la paciencia y de la consolación. Y antes del versículo 5 que se menciona el Dios de la paciencia y de la consolación, hablan acerca de las escrituras que generan una paciencia y un consuelo. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a ver cómo entender lo siguiente, que es lo que vamos a hablar la próxima semana. Pero lo dejo ahí para meditarlo. ¿Por qué? Porque es bien importante esta manifestación y nos va a ayudar a entender inclusive sobre los 10 mandamientos y sobre algunas otras cosas que la Biblia enseña. Sobre el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, el Dios de esperanza, por ejemplo, también dice en otro pasaje, o el Dios de toda sabiduría, el Dios de todo conocimiento. Pero lo dejé ahí, pues lo vamos a dejar en pausa hoy, pero sería bueno que repasaran las palabras paciencia, consuelo y las palabras que vimos hoy, porque van a ayudar para el siguiente pasaje, para entenderlo la próxima semana. Entonces vamos a orar para finalizar. Y primeramente Dios, creo que, a ver, a las 10:05 vamos a poner vamos a dar el siguiente tema que se llama altares desordenados. Entonces vamos a orar para finalizar, vamos a poner 15 minutos de alabanza y vamos luego a dar lugar al siguiente tema, a las 10:05. Entonces oremos. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno favor, por tu eterna misericordia, por tu gracia. Ayúdanos hoy, Padre, para entender que tú nos has dejado documentadas las situaciones, los escenarios, para que nosotros sepamos cómo solucionar los problemas, no solo los presentes, sino también los futuros, y estar preparados, tomando un aprendizaje para que tú quieres que seamos maestros en la forma de vivir, y también así como recibimos de esta instrucción, de esta enseñanza, nosotros así mismo podamos enseñar a aquellos que van a necesitar la instrucción que tú nos has dado. Así que pedimos hoy en el nombre de Jesús, ábrenos la escritura para aprender primeramente nosotros y luego también así mismo trasladar esta enseñanza de vida a aquellos que lo han de necesitar. Y que también tomemos la manifestación de lo que representa documentar la información. Así como tú viniste y proveíste de una documentación en esencia de las cosas presentes, de las cosas que eran pasado, presente y futuro. Si tú nos quieres dar la capacidad para también documentar lo que nos has enseñado, es decir, lo que conocemos como libros, ayúdanos por favor para poder documentarlo, ¿verdad, papito? Para que otros puedan beneficiarse de esa documentación, puedan beneficiarse de esa ayuda a través de la escritura. Claramente la escritura es inspirada por ti, pero a través de los escritos que uno podría manifestar, de alguna manera las personas también podrían aclarar su mente o recibir cierta información que es necesaria. Así que danos la oportunidad, ayúdanos por favor, fórmanos y dirígenos para poder proveer también de una documentación a otros para que puedan recibir paciencia y consuelo y con el fin de tener ellos esperanza. Así que te damos las gracias, amado pastor y apóstol. Gracias, papito rey, amigo nuestro, amado nuestro y salvador nuestro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias y entregamos este tiempo para la alabanza y la gloria de tu gracia, Cristo Jesús. Entonces, primero